género y conocer los mecanismos y las instituciones públicas ante las cuales se puede denunciar dichos actos y las posibles sanciones que se pueden implementar, así como las distintas formas de prevenirla, atenderla, hacer las sanciones correspondientes y el reparo integral que corresponda. En nuestra primera ronda, cada uno de nuestras comentaristas o nuestros comentaristas van a tener la oportunidad de brindarles alguna información, si es así, de la guía, y a su vez responder a nuestra primer pregunta de seguimiento, la cual es la siguiente: ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos políticos y electorales? Y si les parece que comencemos en el orden que fueron mencionados para atender la primera temática. Comenzaríamos entonces con la maestra Erika Álvarez atendiendo a esta pregunta que repito: ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos políticos y electorales? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este foro de discusión en el que tendremos la oportunidad de aprender un poco sobre lo que están realizando diferentes instituciones al respecto de la lucha por trabajar con perspectiva de género desde todos los ámbitos, desde lo laboral, lo institucional, desde lo estatal, pero en específico quisiera yo abordarlo desde la parte más académica, que es la que nos corresponde en este momento. Bueno, primero hablar sobre esta guía de prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia. Ojalá tengan la oportunidad de revisarla, de poder consultarla, de poder entenderla y de poder pasar la información y de difundir la información que aquí se presenta, ya que es una guía con conceptos muy básicos que están básicamente adaptados para que todos podamos comprenderlos, para que todos podamos trabajarlo. Y yo creo que en el momento en el que ustedes comiencen a leerlo y a entender la información que aquí viene, nos vamos a cuestionar también justamente preguntas como la que en este momento se nos plantea al respecto de los retos que enfrentamos las mujeres cuando queremos participar en cuestiones político-electorales. Y bueno, dando respuesta a esa pregunta, me parece que la primera de las barreras a las que nos vamos a enfrentar es esa barrera social que tiene que ver precisamente con la no igualdad de género. En ese sentido, aunque se ha promovido diferentes normativas, marcos jurídicos, legales que promueven esa participación, nos vamos a enfrentar a esta cuestión de construcción social de género, estereotipos de género, que son esos valores, atributos, representaciones y roles que son meramente asociados a las mujeres y a los hombres. Específicamente, una mujer que pretenda participar o ejercer funciones políticas o funciones públicas de manera general, pues se va a enfrentar a una doble jornada laboral, porque por estas cuestiones de roles de género, no solo es su participación en lo público o en lo político, sino también las labores domésticas a las cuales se va a estar enfrentando constantemente y lo que va de alguna manera a permear su participación en esta función pública. Asimismo, pues varios hombres y algunas mujeres también han dudado y probablemente dudarán de las capacidades que pueda tener la mujer para poder ejercer estas funciones. Ese creo que es el principal de los retos al que nos vamos a enfrentar. En ese sentido, pues vamos a pensar también desde una cuestión de violencia de género, desde dentro de todos los tipos de violencia a los que nos vamos a enfrentar. La violencia de género, pues al momento en el que hablamos de una violencia de tipo estructural, simbólica, física, psicológica y en este caso política también, no deja de ser parte de la violencia de género cuando se nos limita la participación en cuestiones políticas. Entonces, estos actos sexistas que de repente van a atacar la libertad y bienestar de las mujeres, van a ser parte de la violencia que se ha venido generando históricamente. Entonces, luchar contra la violencia de género será otro de los principales retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y bueno, creo que hablar de violencia de género o de no igualdad va a englobar todos los retos a los que podemos enfrentarnos.
Sin embargo, también la poca participación de las mujeres o de otras mujeres, no precisamente las que están ya al frente o que se hacen responsables de cargos políticos o cargos públicos, la poca participación de las mujeres en estos ámbitos político-electorales sigue siendo un reto al cual tenemos que enfrentarnos. Y en ese sentido, como estudiantes o profesionistas en formación, creo que ese reto les va a de alguna manera atravesar en su formación para poder incluirse en esta nueva formación. Construir también en las mujeres la participación autónoma en las diferentes actividades que pueda ejercer desde lo público y desde lo privado va a ser otro reto que tenemos que enfrentar. Asimismo, si bien estas son barreras más de tipo social, incluso personales, podemos encontrarnos con barreras de tipo estructurales, es decir, aquellas barreras que no precisamente tienen que ver con lo personal, sino que le corresponden más a las instituciones, al Estado, en promover esta participación. ¿Qué tipo de retos vamos a enfrentar desde esta cuestión más estructural? Pues primero, las diferentes limitaciones que generan las propias instituciones para limitar las opciones que tenemos las mujeres en el ámbito político. Si bien cada vez son mayores, sigue habiendo elementos que minimizan la participación de las mujeres. Además, si bien existen normas y legislaciones que promueven nuestra participación y las actividades, tanto en lo público como en lo privado, no se da o es posible que no se dé el correcto seguimiento, acompañamiento y cumplimiento, así como ejecución de las políticas públicas que se han creado para la participación de las mujeres. Entonces, luchar también contra el debido cumplimiento de estas normas va a ser otro reto que vamos a tener que enfrentar, que no corresponde meramente a la cuestión política, pero que sí nos afecta de alguna manera. Y bueno, igual cualquier tipo de incumplimiento a las disposiciones jurídicas que principalmente pueda verse atravesada por cuestiones del Estado, pues será otro reto que tenemos que enfrentar desde estas cuestiones estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika, y continuamos con el turno del profesor Emilio Mateos. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Con el permiso de mis compañeras y mi compañero del Presidium, y el agradecimiento a la universidad por la invitación, de manera particular a Flor, que me ha tomado en cuenta para estar con ustedes esta mañana y expresarles pues mi opinión con respecto a la guía que nos ocupa el día de hoy. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos político-electorales? Son muchos. Básicamente la maestra mencionó los más importantes y yo me quiero detener en dos de ellos. El primero tiene que ver con la problemática que enfrentan las mujeres al momento de querer participar en una contienda electoral. La raíz desde los propios partidos políticos, organizaciones políticas que no disponen de una norma que les obligue a tomar en cuenta la participación femenina, la participación de las mujeres. Desde ahí inicia la lucha, desde ahí para obtener la postulación del partido político. De manera posterior, ya cuando logran obtener esa candidatura, ahora van a tener que enfrentarse a un mundo en el que tradicionalmente se ha considerado que es el mundo de los hombres. Y de ahí entonces estos roles que se han asumido, que se han asignado tradicionalmente a las mujeres, se convierten
en herramientas que van a utilizar los contendientes hombres, los candidatos hombres, para poder minimizar su preparación, sus conocimientos, las experiencias que tenemos de mujeres que han enfrentado este tipo de retos es desde el principio el temor a las amenazas, a la intervención con sus hijos, con los hermanos, con los papás, utilizar expresiones que van desde obviar su nombre y decir es la esposa de fulano de tal, es la hija del ministro, tratando con estas expresiones de restarle capacidad, de restarle inteligencia. Dentro de esos retos entonces que enfrentan las mujeres, pues existen testimonios, ojalá y algún día les puedan compartir también un video que ha editado el instituto, es un cortometraje que se llama La historia invisible, y entonces aquí se nos dan a conocer estas experiencias de las que he mencionado, de esa violencia que han enfrentado las mujeres para poder llegar a un cargo. Y como mencioné, obedece a una tradición, a esos estereotipos, a esa asignación de roles. ¿Qué esperaríamos como sociedad? Que aquellas mujeres que han enfrentado ya esta violencia, que han ido abriendo camino, esperaríamos que el día de mañana que las alumnas que nos acompañan y que decidan postularse a ser presidentas municipales de Ciudad Hidalgo, o que quieran la gubernatura del estado de Michoacán o alguna diputación local o federal, sea sin necesidad de tener que estar utilizando esta guía, que sea normal y que sea una contienda en donde lo que se critiquen sean las ideas, sean las propuestas, y no tenga que ver con el hecho de ser mujer. Esa es la aspiración que nosotros tenemos como sociedad. Por otro lado, también encontramos otros problemas que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos político-electorales. Por ejemplo, el instituto tiene una forma muy específica de integrar las mesas directivas de casilla. Para ello hace un sorteo, 2 sorteos. Cuando el personal del INE va a decirle a muchas de las mujeres que les tocó en el sorteo ser funcionarias de casilla, tienen que enfrentar la problemática, primero, de obtener el permiso de su pareja para poder asistir a recibir las capacitaciones o para poder asumir el cargo. Quizás no sea generalizado, pero sí tenemos elementos de que en algunas capas de nuestra sociedad pues todavía se enfrenta a esa problemática. E incluso hasta la propia decisión de por quién van a votar, en algunos casos todavía tiene que ser el dictado de su pareja. Lo mismo si son hijas, lo que diga el papá. Todas estas formas son atentados en contra de un derecho, por ejemplo, el derecho a votar. En el anterior dije, pues es el derecho a ser votada para obtener un cargo de elección popular. Estos ejemplos que quise tratar con ustedes en esta mañana, insisto, a lo mejor ustedes como estudiantes universitarios no los ven tan cercanos, pero estoy seguro que aquí mismo en nuestro municipio podemos encontrar todavía muchos ejemplos. Espero que estos 2 casos muy sintéticos que he mencionado les generen ese conocimiento, esa reflexión y esa toma de conciencia. Por su atención en esta primera participación, muchas gracias.
Muchas gracias por su participación, profesor Emilio. Y continuamos con la maestra Tamara Prats Vidal. La escuchamos, maestra. Gracias, licenciada Flor. Agradecer a todos los estudiantes que están aquí el día de hoy. Agradecer, por supuesto, a la licenciada Flor y a su jefa, la licenciada Erandi, por la invitación. A las personas que nos acompañan en esta mesa, la maestra Erika, profesor Emilio, al maestro Luis Ignacio Peña Godínez, que además de ser consejero electoral es mi jefe, entonces se imaginan que me siento como cuando hagan su examen recepcional ustedes. Entonces, les pido su comprensión por si me pongo nerviosa. Bueno, comentarles que el día de hoy nos han invitado a la presentación, bueno, no es la presentación, a hacer los comentarios sobre esta guía, que la pueden descargar, inclusive ustedes de la página del INE, y que es muy interesante, muy didáctica, para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, pues les quisiera preguntar a ustedes, no sé de qué año están, si más o menos si saben qué son los derechos político-electorales de las mujeres, si conocen ese contexto, si ya lo han platicado. Igual no me lo contesten a mí, contéstenselo a ustedes, porque bueno, es parte importante de este diálogo. Han escuchado seguramente la paridad, sobre todo en campañas electorales, que es el tema de la paridad en las elecciones, y este concepto que les acabo de comentar, que lo digo muy sencillo, pero hace rato antes de entrar aquí platicamos que yo estoy en la coordinación de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, y vemos estos temas, y el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género realmente me parece sumamente complejo, hasta por su nombre, desde la forma en la que han construido su nombre ha sido muy complejo. Bueno, pues comentarles que ya ahorita lo comentó el profesor Emilio Mateos, que nos dice cuáles son los derechos políticos, y básicamente, y lo dice muy bien, y nos lo explicó, es el derecho que tenemos, en este caso las mujeres, porque estamos hablando de mujeres, a votar y a ser votadas. El derecho que tenemos las mujeres a ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas a nivel nacional, internacional, local, inclusive en su municipio o en una comunidad. El participar en organizaciones no gubernamentales en las que se ocupen de la vida pública y política del país. Esos son básicamente nuestros derechos político-electorales. Y bueno, estos se han visto un poco entorpecidos, digamos, con este otro concepto que les decía yo de paridad, porque eso de paridad a lo mejor lo escuchamos y es simplemente el que las mujeres y los hombres estemos en igualdad de circunstancias, es decir, que las candidaturas sean 50% de hombres y 50% de mujeres. Y bueno, la reforma de paridad no solo nos trajo eso, si se fijan ya en todos los lados se busca que sea 50% y 50%, inclusive, no sé si lo hagan aquí a nivel de su comunidad, pero ya deberían de estarlo haciendo en el consejo técnico, que esté integrado mitad de mujeres, mitad de hombres. Si ustedes quieren podemos poner más mujeres, porque ahí nos deben una deuda histórica, que ya luego platicaremos de eso, pero hoy día las mujeres necesitamos participar, y esa es la importancia de esta guía, porque esta guía además nos dice de una forma muy sencilla, nos va desglosando qué es la violencia para empezar, que son actos que normalmente son súper normalizados, que son actos que normalmente son invisibilizados y que no los tomamos en cuenta, son naturalizados además. Ahora imagínense, si ustedes quizá aquí lo están viviendo, o las mujeres de aquí quizá alguna lo está viviendo, un tema de violencia, y si esa mujer se pretende quejar, pues luego empiezan a decir, ya empezó de chismosa, ya empezó a hacer su mitote, ya empezó con sus cosas de viejas, les decía hace un ratito. Entonces, imagínense cuando esto lo llevamos al ámbito de la política, que es el tema que nos ocupa hoy día. La violencia política, como su nombre lo dice, es para mujeres que están en la política y que ocupan cargos. ¿Y qué es? Pues el que no las dejen participar, básicamente, que pues no lo van a creer, pero
cuando quieren ya son la señora presidenta municipal, resulta que a veces tiene más poder el síndico o el director de finanzas que la señora presidenta municipal o el esposo que está detrás de ella. Entonces, se imaginarán los retos que tenemos para no solamente que las mujeres ocupemos el 50% de los cargos o más, porque hoy día el Congreso del Estado está por 62.5% compuesto de mujeres, 25 mujeres y 15 hombres. Son minoría hoy día los hombres, pero estamos hablando de lo que hace un ratito les comentaba, de eso, tema de la deuda histórica. Entonces, somos el 52% del total de nuestro padrón electoral. Es tiempo de que las mujeres pues tomemos las riendas, no solamente detrás de de como era antes, lo que diga mi esposo, lo que diga mi marido, sino que hoy día nos hagamos cargo de tomar decisiones y que pues perfectamente lo pueden ir haciendo desde la escuela, para que ya luego ya se haga costumbre. Hoy día estamos prácticamente en el marco de los casi 70 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, y no saben el trabajo que ha costado llegar a donde estamos aquí. Tenemos muchos retos como instituciones. El problema que hemos tenido es que a mayor participación de mujeres, ¿qué se imaginan que ha sucedido? Mayor violencia política. Y en el lugar donde estamos, en el Instituto Electoral de Michoacán, tenemos los protocolos para atender a las mujeres que sufren violencia política, pero el tema es que ya cuando estamos ahí no denunciamos, porque me da pena, por lo que les decía, van a empezar a decir que ya empecé a hacer mi mitote. No tenemos esa cultura de la denuncia, tendríamos que fortalecer la cultura de la denuncia. Otro tema es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿saben de qué hablan cuando son las campañas de mujeres y hombres, de acuerdo a un estudio que se hizo del Instituto Electoral con la Universidad de Nuevo León? De los hombres, de su programa de trabajo; de las mujeres, del filtro que utiliza para tomarse la fotografía; de los hombres, de sus propuestas; y de las mujeres, hablan de si trae el escote muy grande o de si seguramente, como lo decía el maestro, llegó por, seguramente ya será novia o amante de quién sabe quién. Entonces, hoy día esos son los retos que tenemos como instituciones. Definitivamente, lenguaje incluyente, ya deben de aplicarlo ustedes también aquí en la escuela. Hace rato decíamos, lo que no se nombra no existe, así que hay que nombrar a todas y a todos. Y bueno, recordarles que la democracia no es solamente un tema electoral. En las elecciones se decide quién gobierna, quién decide y quién nos representa. Y de ahí la importancia de la participación de las mujeres en condiciones libres de violencia. Gracias. Muchas gracias, maestra Tamara. Continuamos con la participación del maestro Luis Ignacio Peña Godínez. Adelante, consejero, lo escuchamos. Sí, gracias. Buen día a todas y a todos, con el permiso de todas y todos. Bueno, es un gusto primero estar aquí con ustedes y en este lugar, donde sí, en efecto, hace varios años, lo diré rápido, estuve aquí, pero me da mucho gusto, es aparte ver amigos conocidos aquí en el público. Y recordar incluso estas aulas, ¿no? Cuando llegamos no había estas cortinas, ni los aires acondicionados existen, pero sí estaba lo importante, los estudiantes y los maestros, las instalaciones para poder estar aquí. Entrábamos por el cerro prácticamente y ahí hicimos brecha para llegar ahora a lo que están, y vamos con las autoridades por más, seguramente. Bueno, dicho esto, sobre esta guía, les comento que hace rato estábamos esperando la luz, y créanlo que estuvo bien buena la plática que tuvimos algunos de los ponentes de esto, de lo que representa la política y la cultura democrática y las autoridades electorales hoy en día.
que debemos estar preparados para lo que ya se presentó y lo que viene. Debemos de enfrentarlo así, con capacitaciones, preparaciones, diálogos, debate. Eso es la democracia. Y ahorita que me acuerdo también, aparte de democracia, no soy su jefe de nadie, soy compañero y compañeros, todos somos del Instituto Electoral de Michoacán. Sé que lo dijo de todo cariño y porque nos conocemos mucho, maestra Tamara, de hace muchos años, pero la verdad es que lo que representan estas capacitaciones es que nos vayamos con otra idea, para incluso compartirla con los familiares, compañeros que no están aquí, porque debemos de ver las cosas diferentes después de este tipo de pláticas. Ya no somos los mismos cuando vamos y platicamos con nuestros hijos de los retos, por ejemplo, de la guía de las masculinidades positivas, porque por ahí dicen, no deben ser nuevas realidades, debe ser la realidad con convicción democrática para los hombres, y las realidades actuales, pues, ¿no? Y el comportamiento y respeto a los derechos humanos de todas las personas, sobre todo por esta herencia y esta deuda histórica que dice mi compañera, mis compañeros, porque es verdad, les debemos los hombres a las mujeres mucho, y desde ahí debemos de partir para abrirnos en todas las posibilidades. Bueno, y en efecto, ya para entrar en esta guía, porque si no me va a tocar la chicharra de 30 segundos, bueno, vivimos muchos retos, pero el principal, y que esta guía lo mencionan mis compañeras y mi compañero de este panel, donde los estereotipos son un gran obstáculo para la actualidad, que son construcciones sociales, ideas, creencias, ¿no? Basándose principalmente en el sexo, que hace mucho daño hoy en día a la sociedad. Bueno, en procesos electorales hemos visto mensajes, agresiones contra las mujeres, que hasta me da pena decirlo, pero es una actividad académica, lo tengo que mencionar, que les dicen mandonas a las mujeres, que les dicen váyanse a la maternidad, a su casa, no hagan política. Ese tipo de violencia nos toca enfrentarnos hoy en día a ello y erradicarla, porque nosotros como autoridades electorales, como autoridades en general, estamos obligados a erradicar la violencia. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, capacitaciones, educación cívica, formación cívica desde la niñez, desde la infancia, juventudes, donde vean y recapacitemos sobre los derechos humanos de todas las personas. Esto de los estereotipos, las creencias, es un tema cultural que debemos de ir desmontando para acabar con la violencia política. Bueno, esta guía incluso nos habla de todo el tipo de violencia, incluso en general, por la Organización Mundial de la Salud, porque hace daño. En efecto, ya lo decían hace un momento, hay violencia que provoca daños psicológicos a la salud, a esto que les estamos mencionando. Entonces es importante desde la Organización Mundial de la Salud definir este tipo de violencias. Y hay algo que bueno, la violencia, los tipos de violencia y los derechos de las víctimas que debemos comprender nosotros como autoridades para brindar la mejor atención que ocupan las mujeres, que es el tema hoy en día que venimos a tratar. Y bueno, las mujeres hoy en día también en este tipo de violencias, la violencia digital es muy importante que se blinden con las posibilidades que tienen, con las contraseñas bien diseñadas, y porque hay mucho tipo, y es muy difícil combatir este tipo de violencia hoy en día, se viraliza pronto y es muy difícil de controlar. Bueno, también ha habido hoy en día, como lo mencionaron, también sesiones de cabildo en los ayuntamientos donde se provoca en público, donde se violenta en público, y todavía algunas autoridades no lo tienen por no acreditada. Entonces ese también es un gran reto, es un gran reto que se
que se vea con perspectiva de género, que se resuelva con perspectiva de género hacia la mujer, porque para muchos servidores públicos es difícil tener esta preparación, esta perspectiva, y créanlo que con eso vamos a mejorar, porque les piden pruebas, sí, pero ante la visión, ante la posibilidad de la perspectiva de género, pues es más fácil comprobar un hecho. Entonces ese también es un reto que ocupamos. Ya ven, ya me sonó la chicharra. Bueno, pero para la superación de todos estos retos ante la violencia, lo que nos han demostrado las mujeres es que debemos escucharlas y respetarlas, y desde ahí vamos a cambiar. Sí, no es verdad, cambiamos el mundo respetándote, incluso empezando en casa, respetando a tus compañeras y compañeros y a todas las personas, porque somos iguales, hombres y mujeres, y debemos de tener esa responsabilidad. Bueno, la inspiración a ratito llega otra vez. Gracias. Muchas gracias al maestro Luis Ignacio, y vamos ahora con nuestra segunda pregunta de seguimiento, que sería: ¿cuál es la tarea de las instituciones, gobierno y sociedad para generar espacios libres de violencia para las mujeres? Y comenzamos nuevamente. Ahora es el turno de la maestra Erika Álvarez, quien tiene también 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, al respecto de la tarea que tenemos como sociedad y los representantes de las diferentes instituciones, gobiernos y Estado en general, creo que la cuestión no es definir o enlistar las tareas. Eso tal vez es lo fácil. Lo difícil será cumplirlas y determinar estrategias y vías de resolución a las problemáticas y a los retos que se han venido mencionando. Sin embargo, si se trata de enlistarlo y promover la resolución de estas problemáticas, puedo dictar las siguientes, ¿no? Primero, el Estado y el gobierno en general tiene que garantizar el cumplimiento cabal de todos los derechos marcados en la Constitución, tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido es promover la igualdad de derechos para hombres y para mujeres, y que los reconozca el Estado, las instituciones a nivel internacional, nacional, regionales, etcétera. ¿De qué manera? Pues emprendiendo acciones que construyan políticas de igualdad, que compensen las condiciones sociales que históricamente nos deben, decía la maestra Tamara, y que nos ha puesto en desventaja frente a los hombres. Apegarse a marcos legales internacionales que protegen los derechos políticos y políticos electorales de las mujeres, promover la participación de las mujeres. Como lo decía hace un momento, uno de los principales retos es que a veces las propias mujeres no nos atrevemos a participar, y una de las tareas será que se garantice una participación libre y plena de las mujeres en el ejercicio del poder. Empezando por promover la participación en ámbitos sociales, económicos, que permitan insertarnos en espacios de decisión, de opinión, de información, de comunicación. Y lo comentaba también la maestra Tamara al respecto de los medios de comunicación. Una tarea muy importante de las instituciones será comprometer a los medios de comunicación a reconocer la importancia de la paridad de género en los procesos políticos. Asimismo, adaptar medidas legislativas o reformas institucionales para atender, sancionar y reparar de manera integral la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué nos toca como sociedad? Primero nos toca, bueno, yo ya lo leí, pero ustedes, este es un primer acercamiento. Descarguen esta guía que es básica desde la parte de la definición de los conceptos,
que nos interesa para poder saber de qué estamos hablando. ¿Qué significa cuando dicen violencia? ¿Qué significa cuando dice violencia de género, violencia política? Nos toca informarnos. Repito, como profesionistas es una tarea importante que nos toca llevarnos como sociedad y además difundir esa información. Primero, en un primer momento, en casa, entre los propios amigos, hablar del tema, poder seguir manifestando la preocupación y la activación por trabajar en temas de género. Bueno, nos toca también realizar acciones que promuevan la igualdad desde lo laboral, desde lo académico, utilizar el lenguaje inclusivo adecuado, trabajar siempre con perspectiva de género, incluyendo tanto hombres como mujeres de manera igualitaria. Visibilizar las dificultades que se enfrentan en el proceso, dar acompañamiento a las denuncias y a las demandas, atrevernos a denunciar, pero también acompañar a quien denuncia en ese seguimiento que necesitan para que la denuncia o la demanda realmente surja efecto. Exigir legislaciones también con perspectiva de género que promuevan nuevas masculinidades y cambios culturales para la sociedad en su conjunto. Entonces, como jóvenes, creo que hay una tarea muy importante que es poder romper esquemas de pensamiento que históricamente han construido estas cuestiones sociales de roles de género y que nos toca comenzar a romper para que las nuevas generaciones no sigan repitiendo lo que históricamente ya nos ha afectado como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Adelante, profesor Emilio. Muchas gracias. Pues para continuar y en mi segunda intervención trataré también de ser muy breve y puntual en agradecimiento a su presencia. ¿Cuál es esa tarea? Bueno, pues todas las instituciones en general, desde la familia en los ámbitos privados hasta el gobierno en sus diferentes órdenes y la sociedad en su conjunto, tienen la responsabilidad de atender este problema ancestral. Primero, el Instituto Federal Electoral, desde su creación en la última década del siglo pasado y ahora transformado en Instituto Nacional Electoral, es un órgano del Estado mexicano que ha abordado el tema desde todas las perspectivas. Hasta la fecha se tienen avances muy importantes, desde lograr que se visibilizara el problema hasta el combate a algunas de sus causas. El INE ha generado una importante bibliografía sobre el tema y en coordinación con instituciones académicas difunde información importante que incide en la educación ciudadana y en la toma de conciencia de la problemática. Asimismo, se han impulsado lineamientos que obligan a los partidos políticos a postular candidaturas para mujeres de manera equitativa. Al interior de la institución se han adoptado acciones afirmativas para favorecer la ocupación de cargos directivos por parte de mujeres. Y desde luego se elaboró esta guía para prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde mi perspectiva, al hacer un comparativo entre los años de la creación del IFE y los tiempos actuales, el avance es significativo. Sin embargo, como sociedad, aún tenemos grandes retos que enfrentar en los distintos niveles sociales y económicos, pero de manera fundamental en los sectores de la población más vulnerable. Es importante que al atender este problema, también nosotros podamos romper esas ideas que han resultado ofensivas para las mujeres cuando tenemos alguna situación problemática con alguna mujer y alguien desde una perspectiva machista nos dice: no le hagas caso, está en sus días. Es una forma de minimizar o de agredir de manera verbal a una mujer. Me he preguntado en varias ocasiones, ¿y nosotros como hombres
nunca estamos en nuestros días. Es una cuestión de emociones, es una cuestión emocional. En muchas ocasiones me he encontrado en esa situación y digo, sí, en efecto, no por el que en los roles que me asignaron no deba yo de tener tristeza, preocupación, melancolía, y que en ese momento no atienda alguna instrucción o conteste yo de manera agresiva a algún compañero o alguna compañera. Entonces, bueno, es una cuestión de emociones. Agradezco el acompañamiento de mis compañeros de la Junta Distrital 06, la maestra Emelia, a la licenciada Isabel y al ingeniero Abelardo, que el día de hoy también quisieron fortalecer mi participación con su presencia. Compañeras, compañeros, muchas gracias y espero haber aportado una semillita al conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y efectivamente un saludo y agradecimiento a los vocales y a personal de la 06 Junta Distrital Ejecutiva aquí del INE, y también el agradecimiento a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas que se encuentran presentes en todos los eventos del Instituto Electoral con la finalidad de llegar a toda nuestra ciudadanía. Y continuamos con la participación de la maestra Tamara Prats. La escuchamos. Muchas gracias, licenciada Flor. Bueno, pues espero no se nos estén durmiendo ya. Sé que es cansado para todas, para todos, pero ya casi terminamos, es la buena noticia. ¿Cuál es la tarea de las instituciones, gobierno y sociedad para generar espacios libres de violencia contra las mujeres? Bueno, como la misma pregunta lo dice, menciona instituciones, gobierno y sociedad. Sin esas tres entidades no podríamos generar espacios libres de violencia. La violencia, creo que ya se los han dicho muchas veces, ya se ha comentado en esta mesa, inclusive inicia muchas veces desde casa, y la costumbre que tenemos arraigada desde casa. Yo luego le veo que sigue o a veces en casa se deja la violencia, pero siguen las instituciones inclusive educativas, y aquí quizá lo han vivido. Y en ese sentido les preguntaría, en caso de que ustedes vivieran una situación de violencia, ¿saben qué hacer para denunciarla? Yo creo que aquí deben de tener protocolos, porque en el caso de las instituciones electorales sí los hay. Lo importante es que ustedes o que las personas que los requieran sepan que existen. Entonces, ya todas las instituciones están trabajando o estamos trabajando para generar espacios libres de violencia. En el tema político, sin duda alguna, son medidas mucho más estrictas para que sean elecciones libres de violencia, porque la violencia no solamente es cometerla, o sea, no solamente es a lo mejor el caso más extremo, el ir y violentar físicamente a una persona, sino también es tolerarla, y también la tolerancia se castiga, también eso tiene consecuencias. Entonces es como hacer un llamado, creo que a instituciones, sociedad y organizaciones para no sumarnos a estos actos de violencia. Hay muchas ocasiones que hay actos de violencia y lo llevo un poco al terreno privado, a lo mejor entre amigos, y a veces en lugar de que haya alguien que no se sume a la violencia con el famoso bullying, al contrario, o sea, más le cargan al compañero, a la compañera, hasta que ha llegado el punto, que lo hemos visto en noticias, de que pues se han matado hasta golpes, ¿no? La semana pasada salió una noticia en ese sentido. Imagínense ustedes cómo está México en el tema de violencia. Al cierre del año pasado, del 2022, en México la violencia contra las mujeres ha alcanzado cifras históricas, las mayores cantidades de violencia, en al menos 5 delitos, y aunado a una alza de llamadas de auxilio por temas de violencia en contra de las mujeres. En 2022, un total de 122.011 mujeres
fueron víctimas de algún delito en el país. La gran mayoría reportaron haber sufrido algún tipo de lesión y durante 2022 se registró un total de casi 1,000 feminicidios. O sea, imagínense cómo estamos en un país tan violento. Entonces es importante reflexionar, nos toca la tarea a las instituciones que ya lo estamos haciendo y que creo que ya recapitularon ahorita todos los protocolos que se están generando, pero también como sociedad. Y la mejor forma pues es practicar la sororidad, que seguramente han escuchado también este término, y el trabajo conjunto, el estarnos apoyando en, pues ya sea en redes de apoyo o en la forma que lo necesitemos. Debemos de hacer las instituciones convenios. En el caso de la sociedad, pues también podría ser por convenios, por redes, por mecanismos de participación, pero debemos de unirnos para generar espacios libres de violencia. Tenemos que atender la violencia política, como bien lo dice la guía, en contra de las mujeres por razón de género, es decir, en contra de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Imagínense a dónde hemos tenido que llegar para llegar a legislar esto, que solo por el hecho de ser mujer te puedan atacar. Y lo ven en las noticias, seguramente en campañas políticas, lo llegaron a ver, noticias donde candidatas a gobernadoras tenían el tema de las mujeres como las escopetas, cargadas y detrás de la puerta. Creo que ya estamos en tiempos de cambiar, pero hoy día yo le agregaríamos que también hay que atender a las mujeres que han sido discriminadas, violentadas por raza, por orientación de género. Hay mujeres trans, lesbianas, bisexuales, que hoy día ni siquiera existe una palabra para poder castigar esos actos de violencia, porque a lo mejor no entran aquí y no entran en otra terminología. Mujeres con discapacidad que requieren de apoyo y, por supuesto, el que ustedes conozcan los instrumentos legales para a los que podemos acudir y que las instituciones les digamos qué hacemos, en dónde estamos, para poderles atender en algún caso de violencia política o en el caso del Instituto Electoral de Michoacán. Simplemente si una mujer se siente insegura puede acudir ahí y ahí se le brinda el auxilio, porque finalmente la violencia es ascendente, es de todos los tipos y siempre va en aumento. Hay que poner un alto, hay que incrementar esa cultura de la denuncia y les agradezco mucho el espacio y su atención. Gracias. Muchas gracias, maestra Tamara, y continuamos con el consejero electoral, maestro Luis Ignacio. Gracias, Flor. Bueno, primero ir agradeciendo esta oportunidad a los miembros del SPEN que organizaron del Instituto Electoral de Michoacán estas pláticas, diálogos con ustedes. Bueno, ya lo decía hace rato, necesitamos, no es cuestión de cambiarnos el chip, no, es deber de respetar a las mujeres, deber y reconocer sus derechos, difundir sus derechos, promover sus derechos. Bueno, y en esta parte estamos en el Instituto Electoral de Michoacán realizando varias actividades, ya lo escucharon, observatorios de la comunidad de la diversidad. Hemos también dado apoyo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Hemos realizado y aprobado desde hace muchos años 3 o 4 en el Instituto Electoral de Michoacán los lineamientos de lenguaje incluyente, donde también nos costó trabajo, o sea, yo como hombre lo apoyaba, como autoridad lo apoyaba, pero también nos costó trabajo ese documento, la verdad sea dicha, que se aprobara por cuestiones técnicas, más que nada, para su mejoría del documento. Bueno, nosotros como autoridades, ¿qué debemos realizar? ¿Qué tareas tenemos? Sensibilización, preparación para poder brindar la mejor atención a las mujeres y a todo el que se nos acerque. El Instituto Electoral de Michoacán es la casa de la democracia en Michoacán
y está abierta para todas y todos los michoacanos, michoacanas. Esta parte es muy importante. También la cero tolerancia, no permitir estos actos, no tolerar estos actos y erradicarlos. Sí, tenemos esa obligación, las autoridades, la sociedad, pero más que por obligación, ir erradicando la violencia política contra las mujeres, en este caso por razón de género, violencia política. No solo es por la atribución, sino por la convicción, por la vocación, por el respeto, repito 1000 veces, por el respeto. Les voy a contar una plática que tuvimos hace varios años con un magistrado del Poder Judicial de la Federación, de una sala regional, que él decía: no es el balón solo para que jueguen los niños, ni las muñecas para las niñas. Ahora somos, de verdad, debemos de tener esta visión de somos iguales. ¿Por qué diferenciarnos? ¿Por qué crear estos estereotipos? Rompamos con eso. Y de verdad que desde las infancias y de las juventudes, desde el Instituto Electoral de Michoacán, desde el Instituto Nacional Electoral, hemos apostado por la formación cívica, por la educación cívica, pues, y la participación ciudadana. Eso es lo que nos va a llevar al éxito, la participación ciudadana. Bueno, y ustedes saben que en Michoacán existe una ley de mecanismos de participación ciudadana, de democracia semidirecta, de democracia directa, que son mecanismos que la sociedad se puede acercar de manera legal hacia las autoridades que nos gobiernan y pueden incluso hasta vigilar el ejercicio del gasto público, la sociedad, a través de uno de estos mecanismos, de crear políticas públicas en favor de la sociedad y de la problemática en específico. Bueno, para que ya no suena, se ve la chicharra nada más. También diagnósticos y herramientas que generemos espacios para generar estos espacios seguros y cuestionarios de diagnóstico, no cansarnos de realizarlos y darle el seguimiento oportuno. Bueno, en esta guía verán, y también los invito a que la busquen, verán los diferentes tipos de víctimas, las directas obviamente a la que se le comete, pero también hay indirectas como a sus familiares, pero también hay potenciales como a los que las personas que les dan de primer contacto la atención, y ahí van a ver también los derechos de las víctimas, los principios, las garantías de las víctimas, ahí lo podrán consultar de manera más específica. Y sí, debemos replantearnos y todo sigue y va hacia el respeto a la mujer, respeto a la mujer y a la diversidad de pensamiento y de criterios. Debemos de tolerar, ya vi la chicharra, y bueno, la prevención, los espacios seguros, crearlos nosotros mismos y difundir este tipo de situaciones, esta cero tolerancia con los más cercanos, con quien podamos. También verán en esta guía las medidas cautelares de emergencia, como la prohibición de acercarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, las preventivas también de protección policial a las víctimas que se crean y que denuncien, y de naturaleza civil existen también. Esto lo quería comentar para que también lo analicen, lo lean en la guía. También pueden prohibirle enajenar un bien si es en este tipo de medidas preventivas de naturaleza civil, prohibir vender, enajenar pues, o hipotecar bienes de su propiedad, o por ejemplo cuando en una situación posesión exclusiva de la víctima del domicilio donde le sirvió de domicilio, por ejemplo, a ellos y a ellas. Bueno, por mi parte es todo, estamos a la orden. De verdad que en el Instituto Electoral de Michoacán las esperamos el día que ustedes así lo decidan. La Casa de la Democracia es para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Flor. Muchas
muchas gracias, consejero, muchas gracias a nuestras ponentes, a nuestros ponentes por todas estas importantes reflexiones en las cuales se ha mencionado que pues tenemos que cambiar estas ideas construidas socialmente, ¿no? Que afectan el papel de la mujer, que le establecen roles que dificultan, limitan o a veces prohíben su participación en el ámbito político. También se deben generar estos espacios libres de violencia para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar para cargos públicos y toma de decisiones, porque las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Es importante que las mujeres sepamos también identificar estas situaciones que dificultan nuestro desempeño o nuestra intención de participar y fomentar la cultura de la denuncia. Debemos atrevernos a denunciar para hacer ese cambio, porque la tarea y el compromiso es de todas y es de todos. Ahora también vamos a la parte de preguntas, que nos gustaría escucharlos a ustedes, si ya incluso, si no es una pregunta, alguna opinión al respecto, si han escuchado del tema de violencia política. Entonces, a ver, ¿quién es el primero que se anima a levantar la mano? ¿Manda? Ya, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera compartir? ¿De qué carrera nos acompañan? ¿De qué carrera son? De psicología. ¿De dónde, perdón? Administración y psicología. A ver, anímense ahorita que tenemos aquí a la maestra, a las instituciones, tenemos desde diferentes trincheras. ¿Quién se anima? ¿O todo quedó muy claro? ¿Seguro? Bueno, de no ser el caso… Ahí está, ¿verdad? Bueno, de no ser el caso, permítanme hacer entrega de los reconocimientos para nuestras ponentes y nuestros ponentes. Me voy a poner de pie para hacer la entrega correspondiente. Voy a dar lectura a este primero. El Instituto Electoral de Michoacán otorga el presente reconocimiento a la maestra Erika Álvarez por su destacada participación como comentarista en el foro de diálogo sobre el texto editorial del Instituto Nacional Electoral, Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, desarrollado en el Auditorio Sabino Padilla de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ciudad Hidalgo, Michoacán, 22 de marzo de 2023, firma el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, y el maestro Hugo Eric Montaño López, director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, de aquí de la Universidad Michoacana, a quien hago la entrega. Con el mismo texto hago entrega al profesor Emilio Mateos Cuevas. Al contrario, perdón. A la maestra Tamara Prats Vidal. Gracias. Y al maestro Ignacio Peña Godínez. Y no nos resta más que agradecer nuevamente todas las facilidades que nos ha brindado la institución para poder llevar a cabo este evento. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. Muchas gracias a nuestras ponentes y a nuestros ponentes. Gracias por su participación y apoyo. Que tengan una excelente tarde. Género y conocer los mecanismos y las instituciones públicas ante las cuales se puede denunciar dichos actos y las posibles sanciones que se pueden implementar, así como las distintas formas de prevenirla, atenderla, hacer las sanciones correspondientes y el reparo integral que corresponda. En nuestra primera ronda, cada uno de nuestras comentaristas o nuestros comentaristas van a tener la oportunidad de brindarles alguna información, si es así, de la guía, y a su vez responder a nuestra primer pregunta de seguimiento, la cual es la siguiente:
¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos políticos y electorales? Y si les parece que comencemos en el orden que fueron mencionados para atender la primera temática. Comenzaríamos entonces con la maestra Erika Álvarez atendiendo a esta pregunta que repito. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos políticos y electorales? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este foro de discusión en el que tendremos la oportunidad de aprender un poco sobre lo que están realizando diferentes instituciones al respecto de la lucha por trabajar con perspectiva de género desde todos los ámbitos, desde lo laboral, lo institucional, desde lo estatal, pero en específico quisiera yo abordarlo desde la parte más académica, que es la que nos corresponde en este momento. Bueno, primero hablar sobre esta guía de prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia. Ojalá tengan la oportunidad de revisarla, de poder consultarla, de poder entenderla y de poder pasar la información y de difundir la información que aquí se presenta, ya que es una guía con conceptos muy básicos que están básicamente adaptados para que todos podamos comprenderlos, para que todos podamos trabajarlo. Y yo creo que en el momento en el que ustedes comiencen a leerlo y a entender la información que aquí viene, nos vamos a cuestionar también justamente preguntas como la que en este momento se nos plantea al respecto de los retos que enfrentamos las mujeres cuando queremos participar en cuestiones político-electorales. Y bueno, dando respuesta a esa pregunta, me parece que la primera de las barreras a las que nos vamos a enfrentar es esa barrera social que tiene que ver precisamente con la no igualdad de género. En ese sentido, aunque se ha promovido diferentes normativas, marcos jurídicos, legales que promueven esa participación, nos vamos a enfrentar a esta cuestión de construcción social de género, estereotipos de género, que son esos valores, atributos, representaciones y roles que son meramente asociados a las mujeres y a los hombres. Específicamente, una mujer que pretenda participar o ejercer funciones políticas o funciones públicas de manera general, pues se va a enfrentar a una doble jornada laboral, porque por estas cuestiones de roles de género, no solo es su participación en lo público o en lo político, sino también las labores domésticas a las cuales se va a estar enfrentando constantemente y lo que va de alguna manera a permear su participación en esta función pública. Asimismo, pues varios hombres y algunas mujeres también han dudado y probablemente dudarán de las capacidades que pueda tener la mujer para poder ejercer estas funciones. Ese creo que es el principal de los retos al que nos vamos a enfrentar. En ese sentido, pues vamos a pensar también desde una cuestión de violencia de género, desde dentro de todos los tipos de violencia a los que nos vamos a enfrentar. La violencia de género, pues al momento en el que hablamos de una violencia de tipo estructural, simbólica, física, psicológica y en este caso política también, no deja de ser parte de la violencia de género cuando se nos limita la participación en cuestiones políticas. Entonces, estos actos sexistas que de repente van a atacar la libertad y bienestar de las mujeres, van a ser parte de la violencia que se ha venido generando históricamente. Entonces, luchar contra la violencia de género será otro de los principales retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y bueno, creo que hablar de violencia de género o de no igualdad va a englobar todos los retos a los que podemos enfrentarnos. Sin embargo, también la poca participación de las mujeres o de otras mujeres, no precisamente las que están ya al frente o que se hacen responsables de cargos políticos o cargos públicos, la poca participación de las mujeres en estos ámbitos político-electorales sigue siendo un reto al cual tenemos que enfrentarnos. Y en ese sentido, como estudiantes o profesionistas en formación, creo que ese reto les va a de alguna manera atravesar en su formación para poder incluirse en esta nueva formación.
construir también en las mujeres la participación autónoma en las diferentes actividades que pueda ejercer desde lo público y desde lo privado, va a ser otro reto que tenemos que enfrentar. Asimismo, si bien estas son barreras más de tipo social, incluso personales, podemos encontrarnos con barreras de tipo estructurales, es decir, aquellas barreras que no precisamente tienen que ver con lo personal, sino que le corresponden más a las instituciones, al Estado, en promover esta participación. ¿Qué tipo de retos vamos a enfrentar desde esta cuestión más estructural? Pues primero, las diferentes limitaciones que generan las propias instituciones para limitar las opciones que tenemos las mujeres en el ámbito político. Si bien cada vez son mayores, sigue habiendo elementos que minimizan la participación de las mujeres. Además, si bien existen normas y legislaciones que promueven nuestra participación y las actividades, tanto en lo público como en lo privado, no se da o es posible que no se dé el correcto seguimiento, acompañamiento y cumplimiento, así como ejecución de las políticas públicas que se han creado para la participación de las mujeres. Entonces, luchar también contra el debido cumplimiento de estas normas va a ser otro reto que vamos a tener que enfrentar, que no corresponde meramente a la cuestión política, pero que sí nos afecta de alguna manera. Y bueno, igual cualquier tipo de incumplimiento a las disposiciones jurídicas que principalmente pueda verse atravesada por cuestiones del Estado, pues será otro reto que tenemos que enfrentar desde estas cuestiones estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika, y continuamos con el turno del profesor Emilio Mateos. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Con el permiso de mis compañeras y mi compañero del Presidium, y el agradecimiento a la universidad por la invitación, de manera particular a Flor, que me ha tomado en cuenta para estar con ustedes esta mañana y expresarles pues mi opinión con respecto a la guía que nos ocupa el día de hoy. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos político-electorales? Son muchos. Básicamente la maestra mencionó los más importantes y yo me quiero detener en dos de ellos. El primero tiene que ver con la problemática que enfrentan las mujeres al momento de querer participar en una contienda electoral. La raíz desde los propios partidos políticos, organizaciones políticas que no disponen de una norma que les obligue a tomar en cuenta la participación femenina, la participación de las mujeres. Desde ahí inicia la lucha, desde ahí para obtener la postulación del partido político. De manera posterior, ya cuando logran obtener esa candidatura, ahora van a tener que enfrentarse a un mundo en el que tradicionalmente se ha considerado que es el mundo de los hombres. Y de ahí entonces estos roles que se han asumido, que se han asignado tradicionalmente a las mujeres, se convierten en herramientas que van a utilizar los contendientes hombres, los candidatos hombres, para poder minimizar su preparación, sus conocimientos, las experiencias que tenemos de mujeres que han enfrentado este tipo de retos es desde el principio el temor a las amenazas, a la intervención con sus hijos, con los hermanos, con los papás, utilizar expresiones que van desde obviar su nombre,
y decir, es la esposa de fulano de tal, es la hija del ministro, tratando con estas expresiones de restarle capacidad, de restarle inteligencia. Dentro de esos retos entonces que enfrentan las mujeres, pues existen testimonios, ojalá y algún día les puedan compartir también un video que ha editado el instituto, es un cortometraje que se llama La historia invisible, y entonces aquí se nos dan a conocer estas experiencias de las que he mencionado, de esa violencia que han enfrentado las mujeres para poder llegar a un cargo. Y como mencioné, obedece a una tradición, a esos estereotipos, a esa asignación de roles. ¿Qué esperaríamos como sociedad? Que aquellas mujeres que han enfrentado ya esta violencia, que han ido abriendo camino, esperaríamos que el día de mañana que las alumnas que nos acompañan y que decidan postularse a ser presidentas municipales de Ciudad Hidalgo, o que quieran la gubernatura del estado de Michoacán o alguna diputación local o federal, sea sin necesidad de tener que estar utilizando esta guía, que sea normal y que sea una contienda en donde lo que se critiquen sean las ideas, sean las propuestas, y no tenga que ver con el hecho de ser mujer. Esa es la aspiración que nosotros tenemos como sociedad. Por otro lado, también encontramos otros problemas que enfrentan las mujeres al momento de ejercer sus derechos político-electorales. Por ejemplo, el instituto tiene una forma muy específica de integrar las mesas directivas de casilla. Para ello hace un sorteo, 2 sorteos. Cuando el personal del INE va a decirle a muchas de las mujeres que les tocó en el sorteo ser funcionarias de casilla, tienen que enfrentar la problemática, primero, de obtener el permiso de su pareja para poder asistir a recibir las capacitaciones o para poder asumir el cargo. Quizás no sea generalizado, pero sí tenemos elementos de que en algunas capas de nuestra sociedad pues todavía se enfrenta a esa problemática. E incluso hasta la propia decisión de por quién van a votar, en algunos casos todavía tiene que ser el dictado de su pareja. Lo mismo si son hijas, lo que diga el papá. Todas estas formas son atentados en contra de un derecho, por ejemplo, el derecho a votar. En el anterior dije, pues es el derecho a ser votada para obtener un cargo de elección popular. Estos ejemplos que quise tratar con ustedes en esta mañana, insisto, a lo mejor ustedes como estudiantes universitarios no los ven tan cercanos, pero estoy seguro que aquí mismo en nuestro municipio podemos encontrar todavía muchos ejemplos. Espero que estos 2 casos muy sintéticos que he mencionado les generen ese conocimiento, esa reflexión y esa toma de conciencia. Por su atención en esta primera participación, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, profesor Emilio, y continuamos con la maestra Tamara Prats Vidal. La escuchamos, maestra. Gracias, licenciada Flor. Agradecer a todos los estudiantes que están aquí el día de hoy. Agradecer, por supuesto, a la licenciada Flor y a su jefa, la licenciada Erandi, por la invitación. A las personas que nos acompañan en esta mesa, la maestra Erika, profesor Emilio, el maestro Luis Ignacio Peña Godínez,
que además de ser consejero electoral es mi jefe, entonces se imaginan que me siento como cuando hagan su examen recepcional ustedes. Entonces, les pido su comprensión por si me pongo nerviosa. Bueno, comentarles que el día de hoy nos han invitado a la presentación, bueno, no es la presentación, a hacer los comentarios sobre esta guía, que la pueden descargar, inclusive ustedes de la página del INE, y que es muy interesante, muy didáctica, para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, pues les quisiera preguntar a ustedes, no sé de qué año están, si más o menos si saben qué son los derechos político-electorales de las mujeres, si conocen ese contexto, si ya lo han platicado. Igual no me lo contesten a mí, contéstenselo a ustedes, porque bueno, es parte importante de este diálogo. Han escuchado seguramente la paridad, sobre todo en campañas electorales, que es el tema de la paridad en las elecciones, y este concepto que les acabo de comentar, que lo digo muy sencillo, pero hace rato antes de entrar aquí platicamos que yo estoy en la coordinación de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, y vemos estos temas, y el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género realmente me parece sumamente complejo, hasta por su nombre, desde la forma en la que han construido su nombre ha sido muy complejo. Bueno, pues comentarles que ya ahorita lo comentó el profesor Emilio Mateos, que nos dice cuáles son los derechos políticos, y básicamente, y lo dice muy bien, y nos lo explicó, es el derecho que tenemos, en este caso las mujeres, porque estamos hablando de mujeres, a votar y a ser votadas. El derecho que tenemos las mujeres a ocupar los cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas a nivel nacional, internacional, local, inclusive en su municipio o en una comunidad. El participar en organizaciones no gubernamentales en las que se ocupen de la vida pública y política del país. Esos son básicamente nuestros derechos político-electorales. Y bueno, estos se han visto un poco entorpecidos, digamos, con este otro concepto que les decía yo de paridad, porque eso de paridad a lo mejor lo escuchamos y es simplemente el que las mujeres y los hombres estemos en igualdad de circunstancias, es decir, que las candidaturas sean 50% de hombres y 50% de mujeres. Y bueno, la reforma de paridad no solo nos trajo eso, si se fijan ya en todos los lados se busca que sea 50% y 50%, inclusive, no sé si lo hagan aquí a nivel de su comunidad, pero ya deberían de estarlo haciendo en el consejo técnico, que esté integrado mitad de mujeres, mitad de hombres. Si ustedes quieren podemos poner más mujeres, porque ahí nos deben una deuda histórica, que ya luego platicaremos de eso, pero hoy día las mujeres necesitamos participar, y esa es la importancia de esta guía, porque esta guía además nos dice de una forma muy sencilla, nos va desglosando qué es la violencia para empezar, que son actos que normalmente son súper normalizados, que son actos que normalmente son invisibilizados y que no los tomamos en cuenta, son naturalizados además. Ahora imagínense, si ustedes quizá aquí lo están viviendo, o las mujeres de aquí quizá alguna lo está viviendo, un tema de violencia, y si esa mujer se pretende quejar, pues luego empiezan a decir, ya empezó de chismosa, ya empezó a hacer su mitote, ya empezó con sus cosas de viejas, les decía hace un ratito. Entonces, imagínense cuando esto lo llevamos al ámbito de la política, que es el tema que nos ocupa hoy día. La violencia política, como su nombre lo dice, es para mujeres que están en la política y que ocupan cargos. ¿Y qué es? Pues el que no las dejen participar. Básicamente que pues no lo van a creer, pero cuando quieren ya son la señora presidenta municipal, resulta que a veces tiene más poder el síndico o el director de finanzas que la señora presidenta municipal, o el esposo que está detrás de ella. Entonces se imaginarán los retos que tenemos para no solamente que las mujeres ocupemos el 50% de los cargos o más, porque hoy día el Congreso del Estado está por 62.5% compuesto de mujeres.
25 mujeres y 15 hombres. Son minoría hoy día los hombres, pero estamos hablando de lo que hace un ratito les comentaba, de eso, tema de la deuda histórica. Entonces, somos el 52% del total de nuestro padrón electoral. Es tiempo de que las mujeres pues tomemos las riendas, no solamente detrás de como era antes, lo que diga mi esposo, lo que diga mi marido, sino que hoy día nos hagamos cargo de tomar decisiones y que pues perfectamente lo pueden ir haciendo desde la escuela, para que ya luego ya se haga costumbre. Hoy día estamos prácticamente en el marco de los casi 70 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, y no saben el trabajo que ha costado llegar a donde estamos aquí. Tenemos muchos retos como instituciones. El problema que hemos tenido es que a mayor participación de mujeres, ¿qué se imaginan que ha sucedido? Mayor violencia política. Y en el lugar donde estamos, en el Instituto Electoral de Michoacán, tenemos los protocolos para atender a las mujeres que sufren violencia política, pero el tema es que ya cuando estamos ahí no denunciamos, porque me da pena, por lo que les decía, van a empezar a decir que ya empecé a hacer mi mitote. No tenemos esa cultura de la denuncia, tendríamos que fortalecer la cultura de la denuncia. Otro tema es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿saben de qué hablan cuando son las campañas de mujeres y hombres, de acuerdo a un estudio que se hizo del Instituto Electoral con la Universidad de Nuevo León? De los hombres, de su programa de trabajo; de las mujeres, del filtro que utiliza para tomarse la fotografía; de los hombres, de sus propuestas; y de las mujeres hablan de si trae el escote muy grande, o de si seguramente, como lo decía el maestro, llegó por, seguramente ya será novia o amante de quién sabe quién. Entonces, hoy día esos son los retos que tenemos como instituciones. Definitivamente, lenguaje incluyente, ya deben de aplicarlo ustedes también aquí en la escuela. Hace rato decíamos, lo que no se nombra no existe, así que hay que nombrar a todas y a todos. Y bueno, recordarles que la democracia no es solamente un tema electoral. En las elecciones se decide quién gobierna, quién decide y quién nos representa. Y de ahí la importancia de la participación de las mujeres en condiciones libres de violencia. Gracias. Muchas gracias, maestra Tamara. Continuamos con la participación del maestro Luis Ignacio Peña Godínez. Adelante, consejero, lo escuchamos. Sí, gracias. Buen día a todas y a todos, con el permiso de todas y todos. Bueno, es un gusto primero estar aquí con ustedes y en este lugar, donde sí, en efecto, hace varios años, lo diré rápido, estuve aquí, pero me da mucho gusto, es aparte ver amigos conocidos aquí en el público. Y recordar incluso estas aulas, ¿no? Cuando llegamos no había estas cortinas, ni los aires acondicionados existen, pero sí estaba lo importante, los estudiantes y los maestros, las instalaciones para poder estar aquí. Entrábamos por el cerro prácticamente y ahí hicimos brecha para llegar ahora a lo que están, y vamos con las autoridades por más, seguramente. Bueno, dicho esto, sobre esta guía, les comento que hace rato estábamos esperando la luz, y créanlo que estuvo bien buena la plática que tuvimos algunos de los ponentes de esto, de lo que representa la política y la cultura democrática y las autoridades electorales hoy en día, que debemos estar preparados para lo que ya se presentó y lo que viene. Debemos de enfrentarlo así, con capacitaciones, preparaciones, diálogos, debate. Eso es la democracia. Y ahorita que me acuerdo también, aparte de democracia, no soy su jefe de nadie, soy compañero y compañeros, todos somos del Instituto Electoral de Michoacán. Sé que lo dijo de todo cariño,
y porque nos conocemos mucho, maestra Tamara, de hace muchos años, pero la verdad es que lo que representan estas capacitaciones es que nos vayamos con otra idea, para incluso compartirla con los familiares, compañeros que no están aquí, porque debemos de ver las cosas diferentes después de este tipo de pláticas. Ya no somos los mismos cuando vamos y platicamos con nuestros hijos de los retos, por ejemplo, de la guía de las masculinidades positivas, porque por ahí dicen, no deben ser nuevas realidades, debe ser la realidad con convicción democrática para los hombres y las realidades actuales, pues, ¿no? Y el comportamiento y respeto a los derechos humanos de todas las personas, sobre todo por esta herencia y esta deuda histórica que dice mi compañera, mis compañeros, porque es verdad, les debemos los hombres a las mujeres mucho, y desde ahí debemos de partir para abrirnos en todas las posibilidades. Bueno, y en efecto, ya para entrar en esta guía, porque si no me va a tocar la chicharra de 30 segundos, bueno, vivimos muchos retos, pero el principal, y que esta ya lo mencionan mis compañeras y mi compañero de este panel, donde los estereotipos son un gran obstáculo para la actualidad, que son construcciones sociales, ideas, creencias, ¿no? Basándose principalmente en el sexo, que hace mucho daño hoy en día a la sociedad. Bueno, en procesos electorales hemos visto mensajes, agresiones contra las mujeres, que hasta me da pena decirlo, pero es una actividad académica, lo tengo que mencionar, que les dicen mandonas a las mujeres, que les dicen váyanse a la maternidad, a su casa, no hagan política. Ese tipo de violencia nos toca enfrentarnos hoy en día a ello y erradicarla, porque nosotros como autoridades electorales, como autoridades en general, estamos obligados a erradicar la violencia. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, capacitaciones, educación cívica, formación cívica desde la niñez, desde la infancia, juventudes, donde vean y recapacitemos sobre los derechos humanos de todas las personas. Esto de los estereotipos, las creencias, es un tema cultural que debemos de ir desmontando para acabar con la violencia política. Bueno, esta guía incluso nos habla de todo el tipo de violencia, incluso en general, por la Organización Mundial de la Salud, porque hace daño. En efecto, ya lo decían hace un momento, hay violencia que provoca daños psicológicos a la salud, a esto que les estamos mencionando. Entonces, es importante desde la Organización Mundial de la Salud definir este tipo de violencias. Y hay algo que bueno, la violencia, los tipos de violencia y los derechos de las víctimas que debemos comprender nosotros como autoridades para brindar la mejor atención que ocupan las mujeres, que es el tema hoy en día que venimos a tratar. Y bueno, las mujeres hoy en día también en este tipo de violencias, la violencia digital es muy importante que se blinden con las posibilidades que tienen, con las contraseñas bien diseñadas, y porque hay mucho tipo, y es muy difícil combatir este tipo de violencia hoy en día, se viraliza pronto y es muy difícil de controlar. Bueno, también ha habido hoy en día, como lo mencionaron, también sesiones de cabildo en los ayuntamientos donde se provoca en público, donde se violenta en público, y todavía algunas autoridades no lo tienen por no acreditada. Entonces, ese también es un gran reto, es un gran reto que se vea con perspectiva de género, que se resuelva con perspectiva de género hacia la mujer, porque para muchos servidores públicos es difícil tener esta preparación, esta perspectiva, y créanlo que con eso vamos a mejorar, porque les piden pruebas, sí, pero ante la visión, ante la posibilidad de la perspectiva de género, pues es más fácil comprobar un hecho.
Entonces, ese también es un reto que ocupamos. Ya ven, ya me sonó la chicharra. Bueno, pero para la superación de todos estos retos ante la violencia, lo que nos han demostrado las mujeres es que debemos escucharlas y respetarlas. Y desde ahí vamos a cambiar. Sí, no es verdad, cambiamos el mundo respetándote, incluso empezando en casa, respetando a tus compañeras y compañeros y a todas las personas, porque somos iguales, hombres y mujeres, y debemos de tener esa responsabilidad. Bueno, la inspiración a ratito llega otra vez. Gracias. Muchas gracias al maestro Luis Ignacio, y vamos ahora con nuestra segunda pregunta de seguimiento, que sería: ¿cuál es la tarea de las instituciones, gobierno y sociedad para generar espacios libres de violencia para las mujeres? Y comenzamos nuevamente. Ahora es el turno de la maestra Erika Álvarez, quien tiene también 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, al respecto de la tarea que tenemos como sociedad y los representantes de las diferentes instituciones, gobiernos y Estado en general, creo que la cuestión no es definir o enlistar las tareas. Eso tal vez es lo fácil. Lo difícil será cumplirlas y determinar estrategias y vías de resolución a las problemáticas y a los retos que se han venido mencionando. Sin embargo, si se trata de enlistarlo y promover la resolución de estas problemáticas, puedo dictar las siguientes, ¿no? Primero, el Estado y el gobierno en general tiene que garantizar el cumplimiento cabal de todos los derechos marcados en la Constitución, tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido es promover la igualdad de derechos para hombres y para mujeres, y que los reconozca el Estado, las instituciones a nivel internacional, nacional, regionales, etcétera. ¿De qué manera? Pues emprendiendo acciones que construyan políticas de igualdad, que compensen las condiciones sociales que históricamente nos deben, decía la maestra Tamara, y que nos ha puesto en desventaja frente a los hombres. Apegarse a marcos legales internacionales que protegen los derechos políticos y políticos electorales de las mujeres, promover la participación de las mujeres. Como lo decía hace un momento, uno de los principales retos es que a veces las propias mujeres no nos atrevemos a participar, y una de las tareas será que se garantice una participación libre y plena de las mujeres en el ejercicio del poder. Empezando por promover la participación en ámbitos sociales, económicos, que permitan insertarnos en espacios de decisión, de opinión, de información, de comunicación. Y lo comentaba también la maestra Tamara al respecto de los medios de comunicación. Una tarea muy importante de las instituciones será comprometer a los medios de comunicación a reconocer la importancia de la paridad de género en los procesos políticos. Asimismo, adaptar medidas legislativas o reformas institucionales para atender, sancionar y reparar de manera integral la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué nos toca como sociedad? Primero nos toca, bueno, yo ya lo leí, pero ustedes, este es un primer acercamiento. Descarguen esta guía que es básica desde la parte de la definición de los conceptos que nos interesa para poder saber de qué estamos hablando. ¿Qué significa cuando dicen violencia? ¿Qué significa cuando dice violencia de género, violencia política? Nos toca informarnos. Repito, como profesionistas es una tarea importante que nos toca llevarnos como sociedad, y además difundir esa información
primero, en un primer momento, en casa, entre los propios amigos, hablar del tema, poder seguir manifestando la preocupación y la activación por trabajar en temas de género. Bueno, nos toca también realizar acciones que promuevan la igualdad desde lo laboral, desde lo académico, utilizar el lenguaje inclusivo adecuado, trabajar siempre con perspectiva de género, incluyendo tanto hombres como mujeres de manera igualitaria. Visibilizar las dificultades que se enfrentan en el proceso, dar acompañamiento a las denuncias y a las demandas, atrevernos a denunciar, pero también acompañar a quien denuncia en ese seguimiento que necesitan para que la denuncia o la demanda realmente surja efecto. Exigir legislaciones también con perspectiva de género que promuevan nuevas masculinidades y cambios culturales para la sociedad en su conjunto. Entonces, como jóvenes, creo que hay una tarea muy importante, que es poder romper esquemas de pensamiento que históricamente han construido estas cuestiones sociales de roles de género y que nos toca comenzar a romper para que las nuevas generaciones no sigan repitiendo lo que históricamente ya nos ha afectado como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Adelante, profesor Emilio. Muchas gracias. Pues para continuar, y en mi segunda intervención trataré también de ser muy breve y puntual en agradecimiento a su presencia. ¿Cuál es esa tarea? Bueno, pues todas las instituciones en general, desde la familia en los ámbitos privados hasta el gobierno en sus diferentes órdenes y la sociedad en su conjunto, tienen la responsabilidad de atender este problema ancestral. Primero, el Instituto Federal Electoral, desde su creación en la última década del siglo pasado y ahora transformado en Instituto Nacional Electoral, es un órgano del Estado mexicano que ha abordado el tema desde todas las perspectivas. Hasta la fecha se tienen avances muy importantes, desde lograr que se visibilizara el problema hasta el combate a algunas de sus causas. El INE ha generado una importante bibliografía sobre el tema y, en coordinación con instituciones académicas, difunde información importante que incide en la educación ciudadana y en la toma de conciencia de la problemática. Asimismo, se han impulsado lineamientos que obligan a los partidos políticos a postular candidaturas para mujeres de manera equitativa. Al interior de la institución se han adoptado acciones afirmativas para favorecer la ocupación de cargos directivos por parte de mujeres. Y desde luego se elaboró esta guía para prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde mi perspectiva, al hacer un comparativo entre los años de la creación del IFE y los tiempos actuales, el avance es significativo. Sin embargo, como sociedad, aún tenemos grandes retos que enfrentar en los distintos niveles sociales y económicos, pero de manera fundamental en los sectores de la población más vulnerable. Es importante que al atender este problema, también nosotros podamos romper esas ideas que han resultado ofensivas para las mujeres cuando tenemos alguna situación problemática con alguna mujer y alguien desde una perspectiva machista nos dice: no le hagas caso, está en sus días. Es una forma de minimizar o de agredir de manera verbal a una mujer. Me he preguntado en varias ocasiones, ¿y nosotros como hombres nunca estamos en nuestros días? Es una cuestión de emociones, es una cuestión emocional. En muchas ocasiones me he encontrado en esa situación y digo, sí, en efecto, no por el que en los roles que me asignaron no deba yo de tener tristeza, preocupación,
melancolía, y que en ese momento no atienda alguna instrucción o conteste yo de manera agresiva a algún compañero o alguna compañera. Entonces, bueno, es una cuestión de emociones. Agradezco el acompañamiento de mis compañeros de la Junta Distrital 06, la maestra Emelia, a la licenciada Isabel y al ingeniero Abelardo, que el día de hoy también quisieron fortalecer mi participación con su presencia. Compañeras, compañeros, muchas gracias y espero haber aportado una semillita al conocimiento de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, y efectivamente un saludo y agradecimiento a los vocales y a personal de la 06 Junta Distrital Ejecutiva aquí del INE, y también el agradecimiento a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas que se encuentran presentes en todos los eventos del Instituto Electoral con la finalidad de llegar a toda nuestra ciudadanía. Y continuamos con la participación de la maestra Tamara Prats. La escuchamos. Muchas gracias, licenciada Flor. Bueno, pues espero no se nos estén durmiendo ya. Sé que es cansado para todas, para todos, pero ya casi terminamos, es la buena noticia. ¿Cuál es la tarea de las instituciones, gobierno y sociedad para generar espacios libres de violencia contra las mujeres? Bueno, como la misma pregunta lo dice, menciona instituciones, gobierno y sociedad. Sin esas tres entidades no podríamos generar espacios libres de violencia. La violencia, creo que ya se los han dicho muchas veces, ya se ha comentado en esta mesa, inclusive inicia muchas veces desde casa, y la costumbre que tenemos arraigada desde casa. Yo luego le veo que sigue o a veces en casa se deja la violencia, pero siguen las instituciones inclusive educativas, y aquí quizá lo han vivido. Y en ese sentido les preguntaría, en caso de que ustedes vivieran una situación de violencia, ¿saben qué hacer para denunciarla? Yo creo que aquí deben de tener protocolos, porque en el caso de las instituciones electorales sí los hay. Lo importante es que ustedes o que las personas que los requieran sepan que existen. Entonces, ya todas las instituciones están trabajando o estamos trabajando para generar espacios libres de violencia. En el tema político, sin duda alguna, son medidas mucho más estrictas para que sean elecciones libres de violencia, porque la violencia no solamente es cometerla, o sea, no solamente es a lo mejor el caso más extremo, el ir y violentar físicamente a una persona, sino también es tolerarla, y también la tolerancia se castiga, también eso tiene consecuencias. Entonces es como hacer un llamado, creo que a instituciones, sociedad y organizaciones para no sumarnos a estos actos de violencia. Hay muchas ocasiones que hay actos de violencia y lo llevo un poco al terreno privado, a lo mejor entre amigos, y a veces en lugar de que haya alguien que no se sume a la violencia con el famoso bullying, al contrario, o sea, más le cargan al compañero, a la compañera, hasta que ha llegado el punto, que lo hemos visto en noticias, de que pues se han matado hasta golpes, ¿no? La semana pasada salió una noticia en ese sentido. Imagínense ustedes cómo está México en el tema de violencia. Al cierre del año pasado, del 2022, en México la violencia contra las mujeres ha alcanzado cifras históricas, las mayores cantidades de violencia, en al menos 5 delitos, y aunado a una alza de llamadas de auxilio por temas de violencia en contra de las mujeres. En 2022, un total de 122.011 mujeres fueron víctimas de algún delito en el país. La gran mayoría reportaron haber sufrido algún tipo de lesión, y durante 2022 se registró un total de casi 1,000 feminicidios. O sea, imagínense cómo estamos en un país tan violento. Entonces es importante reflexionar
nos toca la tarea a las instituciones que ya lo estamos haciendo y que creo que ya recapitularon ahorita todos los protocolos que se están generando, pero también como sociedad. Y la mejor forma pues es practicar la sororidad, que seguramente han escuchado también este término, y el trabajo conjunto, el estarnos apoyando pues ya sea en redes de apoyo o en la forma que lo necesitemos. Debemos de hacer las instituciones convenios. En el caso de la sociedad, pues también podría ser por convenios, por redes, por mecanismos de participación, pero debemos de unirnos para generar espacios libres de violencia. Tenemos que atender la violencia política, como bien lo dice la guía, en contra de las mujeres por razón de género, es decir, en contra de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Imagínense a dónde hemos tenido que llegar para llegar a legislar esto, que solo por el hecho de ser mujer te puedan atacar. Y lo ven en las noticias, seguramente en campañas políticas, lo llegaron a ver, noticias donde candidatas a gobernadoras tenían el tema de las mujeres como las escopetas, cargadas y detrás de la puerta. Creo que ya estamos en tiempos de cambiar, pero hoy día yo le agregaríamos que también hay que atender a las mujeres que han sido discriminadas, violentadas por raza, por orientación de género. Hay mujeres trans, lesbianas, bisexuales, que hoy día ni siquiera existe una palabra para poder castigar esos actos de violencia, porque a lo mejor no entran aquí y no entran en otra terminología. Mujeres con discapacidad que requieren de apoyo y, por supuesto, el que ustedes conozcan los instrumentos legales para a los que podemos acudir y que las instituciones les digamos qué hacemos, en dónde estamos, para poderles atender en algún caso de violencia política o en el caso del Instituto Electoral de Michoacán. Simplemente si una mujer se siente insegura puede acudir ahí y ahí se le brinda el auxilio, porque finalmente la violencia es ascendente, es de todos los tipos y siempre va en aumento. Hay que poner un alto, hay que incrementar esa cultura de la denuncia y les agradezco mucho el espacio y su atención. Gracias. Muchas gracias, maestra Tamara, y continuamos con el consejero electoral, maestro Luis Ignacio. Gracias, Flor. Bueno, primero ir agradeciendo esta oportunidad a los miembros del SPEN que organizaron del Instituto Electoral de Michoacán estas pláticas, diálogos con ustedes. Bueno, ya lo decía hace rato, necesitamos, no es cuestión de cambiarnos el chip, no, es deber de respetar a las mujeres, deber y reconocer sus derechos, difundir sus derechos, promover sus derechos. Bueno, y en esta parte estamos en el Instituto Electoral de Michoacán realizando varias actividades, ya lo escucharon, observatorios de la comunidad de la diversidad. Hemos también dado apoyo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Hemos realizado y aprobado desde hace muchos años 3 o 4 en el Instituto Electoral de Michoacán los lineamientos de lenguaje incluyente, donde también nos costó trabajo, o sea, yo como hombre lo apoyaba, como autoridad lo apoyaba, pero también nos costó trabajo ese documento, la verdad sea dicha, que se aprobara por cuestiones técnicas, más que nada para su mejoría del documento. Bueno, nosotros como autoridades, ¿qué debemos realizar? ¿Qué tareas tenemos? Sensibilización, preparación para poder brindar la mejor atención a las mujeres y a todo el que se nos acerque. El Instituto Electoral de Michoacán es la casa de la democracia en Michoacán y está abierta para todas y todos los michoacanos, michoacanas. Esta parte es muy importante. También la cero tolerancia, no permitir estos actos, no tolerar estos actos y erradicarlos. Sí, tenemos esa obligación.
las autoridades, la sociedad, pero más que por obligación, ir erradicando la violencia política contra las mujeres, en este caso por razón de género, violencia política. No solo es por la atribución, sino por la convicción, por la vocación, por el respeto, repito 1000 veces, por el respeto. Les voy a contar una plática que tuvimos hace varios años con un magistrado del Poder Judicial de la Federación, de una sala regional, que él decía: no es el balón solo para que jueguen los niños, ni las muñecas para las niñas. Ahora somos, de verdad, debemos de tener esta visión de somos iguales. ¿Por qué diferenciarnos? ¿Por qué crear estos estereotipos? Rompamos con eso. Y de verdad que desde las infancias y de las juventudes, desde el Instituto Electoral de Michoacán, desde el Instituto Nacional Electoral, hemos apostado por la formación cívica, por la educación cívica, pues, y la participación ciudadana. Eso es lo que nos va a llevar al éxito, la participación ciudadana. Bueno, y ustedes saben que en Michoacán existe una ley de mecanismos de participación ciudadana, de democracia semidirecta, de democracia directa, que son mecanismos que la sociedad se puede acercar de manera legal hacia las autoridades que nos gobiernan y pueden incluso hasta vigilar el ejercicio del gasto público, la sociedad, a través de uno de estos mecanismos, de crear políticas públicas en favor de la sociedad y de la problemática en específico. Bueno, para que ya no suena, se ve la chicharra nada más. También diagnósticos y herramientas que generemos espacios para generar estos espacios seguros y cuestionarios de diagnóstico, no cansarnos de realizarlos y darle el seguimiento oportuno. Bueno, en esta guía verán, y también los invito a que la busquen, verán los diferentes tipos de víctimas, las directas obviamente a la que se le comete, pero también hay indirectas como a sus familiares, pero también hay potenciales como a los que las personas que les dan de primer contacto la atención, y ahí van a ver también los derechos de las víctimas, los principios, las garantías de las víctimas, ahí lo podrán consultar de manera más específica. Y sí, debemos replantearnos y todo sigue y va hacia el respeto a la mujer, respeto a la mujer, respeto a la mujer y a la diversidad de pensamiento y de criterios. Debemos de tolerar, ya vi la chicharra, y bueno, la prevención, los espacios seguros, crearlos nosotros mismos y difundir este tipo de situaciones, esta cero tolerancia con los más cercanos, con quien podamos. También verán en esta guía las medidas cautelares de emergencia, como la prohibición de acercarse a la víctima, de comunicarse con la víctima, las preventivas también de protección policial a las víctimas que se crean y que denuncien, y de naturaleza civil existen también. Esto lo quería comentar para que también lo analicen, lo lean en la guía. También pueden prohibirle enajenar un bien si es en este tipo de medidas preventivas de naturaleza civil, prohibir vender, enajenar pues, o hipotecar bienes de su propiedad, o por ejemplo cuando en una situación posesión exclusiva de la víctima del domicilio donde le sirvió de domicilio, por ejemplo, a ellos y a ellas. Bueno, por mi parte es todo, estamos a la orden. De verdad que en el Instituto Electoral de Michoacán las esperamos el día que ustedes así lo decidan. La Casa de la Democracia es para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, consejero, muchas gracias a nuestras ponentes, a nuestros ponentes por todas estas importantes reflexiones en las cuales se ha mencionado que pues tenemos que cambiar estas ideas construidas socialmente, ¿no?, que afectan el papel de la mujer, que le establecen roles que dificultan, limitan o a veces prohíben su participación en el ámbito político. También se deben generar estos espacios libres de violencia para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar para cargos públicos y toma de
decisiones, porque las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Es importante que las mujeres sepamos también identificar estas situaciones que dificultan nuestro desempeño o nuestra intención de participar y fomentar la cultura de la denuncia. Debemos atrevernos a denunciar para hacer ese cambio, porque la tarea y el compromiso es de todas y es de todos. Ahora también vamos a la parte de preguntas, que nos gustaría escucharlos a ustedes, si ya incluso, si no es una pregunta, alguna opinión al respecto, si han escuchado del tema de violencia política. Entonces, a ver, ¿quién es el primero que se anima a levantar la mano? ¿Manda? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera compartir? ¿De qué carrera nos acompañan? ¿De qué carrera son? De psicología. ¿De dónde, perdón? Administración y psicología. A ver, anímense ahorita que tenemos aquí a la maestra, a las instituciones, tenemos desde diferentes trincheras. ¿Quién se anima? ¿O todo quedó muy claro? ¿Seguro? Bueno, de no ser el caso… Ahí está, ¿verdad? Bueno, de no ser el caso, permítanme hacer entrega de los reconocimientos para nuestras ponentes y nuestros ponentes. Me voy a poner de pie para hacer la entrega correspondiente. Voy a dar lectura a este primero. El Instituto Electoral de Michoacán otorga el presente reconocimiento a la maestra Erika Álvarez por su destacada participación como comentarista en el foro de diálogo sobre el texto editorial del Instituto Nacional Electoral, Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, desarrollado en el Auditorio Sabino Padilla de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ciudad Hidalgo, Michoacán, 22 de marzo de 2023, firma el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, y el maestro Hugo Eric Montaño López, director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, de aquí de la Universidad Michoacana, a quien hago la entrega. Con el mismo texto hago entrega al profesor Emilio Mateos Cuevas. Al contrario, perdón. A la maestra Tamara Prats Vidal. Y al maestro Ignacio Peña Godínez. Y no nos resta más que agradecer nuevamente todas las facilidades que nos ha brindado la institución para poder llevar a cabo este evento. Muchas gracias por su atención, por su asistencia. Muchas gracias a nuestras ponentes y a nuestros ponentes. Gracias por su participación y apoyo. Que tengan una excelente tarde.